Hola, bienvenido. Es importante que nuestro cierre, el final de nuestro discurso, cause un impacto en la mente y en los corazones de nuestro público. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les hablaré de las técnicas para concluir con éxito nuestra presentación oral. Comencemos recordando los 11 pasos para hablar en público. Es importante recordar estos 11 pasos para hablar en público. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entrar al escenario. Nos ubicamos en nuestra posición y luego miramos al público en el entrecejo. Luego saludamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Luego utilizamos una técnica de inicio. Por ejemplo, una frase: la vida será lo que tú quieres que sea. Luego, nombre del orador. Mi nombre es Carlos Enrique López Adames. Luego, nombre del tema. Y hoy les hablaré sobre los 11 pasos para hablar en público. Seguimos con el desarrollo del discurso. Desarrollamos los distintos tópicos que estaremos tratando en esa conferencia, en ese evento. Desarrollamos los distintos tópicos de nuestro discurso. Luego, cuando se acerca el cierre, anunciamos la conclusión. Para cerrar el día de hoy, quiero dejarte con estas palabras. Para finalizar, quiero decirte una reflexión. Quiero cerrar mi mensaje con este cuento. Tú decides cómo anunciar la conclusión, pero es importante que anuncies la conclusión para predisponer a los oyentes a la cercanía del cierre. Luego utilizas una técnica de conclusión o varias técnicas de conclusión que te enseñaré el día de hoy. Puedes utilizar una, dos o tres al mismo tiempo. Te recomiendo que utilices una en este momento que estás iniciando en este maravilloso arte. Luego de la técnica de conclusión, debes agradecer al público. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Tú decides cómo agradecer al público, pero es importante cuando cerramos nuestra ponencia agradecer al público. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y el paso de la recepción de aplausos es muy importante. Quedarte a disfrutar de ese momento de gloria, recibiendo esos aplausos. Ahora avancemos con las 17 técnicas de conclusión. Para realizar los ejemplos de las técnicas de conclusión, seguiré los pasos 8, 9 y 10. Anunciaré la conclusión, utilizaré técnica de conclusión y diré muchas gracias. Ahora observemos esas técnicas que nos permiten causar un impacto en el cierre. Recuerden que todas las técnicas las podemos adaptar según el tema que deseamos tratar y nosotros vamos a buscar la técnica que se adapte al discurso que queremos dar y cómo nosotros nos sentimos cómodos transmitiendo ese mensaje utilizando esa técnica para potenciar la idea que queremos dar a entender. Podemos finalizar nuestro discurso utilizando una dinámica. ¿Cuál es la finalidad de cerrar tu discurso con una dinámica? La finalidad es involucrar a tu público en el cierre. Por ejemplo, para concluir, quiero que todos ustedes se levanten de sus asientos. Vamos, levántate de tu asiento y repite conmigo. Yo quiero, yo puedo,
yo logro, yo seré un gran orador. Ahora saben que todo lo que necesitan para triunfar está en su corazón. Ustedes tienen la capacidad de convertirse en unos oradores de alto impacto. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. La dinámica tiene la finalidad de hacer que el público realice una acción determinada y se involucre en el cierre de nuestro discurso. La técnica del pensamiento, es decir, una reflexión, un mensaje reflexivo en el cierre de nuestro discurso. Para concluir mi mensaje, quiero decirte que nos atormentamos pensando en el qué dirán y nos olvidamos de que es la única oportunidad de hacer lo que siempre quisimos hacer. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Podemos cerrar nuestro discurso con una reflexión, un mensaje que en el cierre induzca al público a pensar, a reflexionar sobre un tema determinado. Por ejemplo, si hablamos de ecología, podemos decir un mensaje reflexivo del ambiente y así con cualquier tema podemos emplear la técnica de pensamiento. Queremos que el público reflexione sobre el tópico que estábamos tratando en nuestra ponencia y buscamos un mensaje reflexivo para que el público entre en conciencia. La técnica de las expresiones es la técnica de las frases. Esta técnica que utilizamos en el inicio, también la podemos utilizar en el cierre. Podemos cerrar con una frase de un personaje célebre, con frases de nuestra propia autoría. Podemos cerrar con estas expresiones. Utilizas una frase para finalizar. Si la frase es de un autor, debes mencionarlo en el principio o al final de la frase. En este último caso, debes decir un comentario. Por ejemplo, para concluir, quiero decirte que nadie puede hacerte celoso, enojado, vengativo o codicioso, a menos que tú lo dejes. Esta frase lo dijo Napoleón Hill. Y es que cada uno de nosotros tiene el poder de tomar el rol protagonista de nuestra vida. Pero nosotros nos encarcelamos. Pero también podemos liberarnos. Es tu momento. Muchas gracias por acompañarme. Dices el nombre del autor y luego terminas con tus propias palabras para que no cierres con el nombre del autor. Porque imagínense esto. Digo la frase, digo el nombre del autor, Napoleón Hill, muchas gracias. ¿Cómo se escucha? Es importante que cierre con mis propias palabras y no con el nombre del autor. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente quiero cerrar con la frase y no quiero agregar otras palabras después de la frase? ¿Qué debo hacer? Mencionar el nombre del autor antes de decir la frase. Por ejemplo, para concluir, quiero dejarlos con un mensaje de Napoleón Hill que dice lo siguiente: es que nadie puede hacerte celoso, enojado, vengativo o codicioso, a menos que tú lo dejes. Muchas gracias. En este caso, dije primero el autor y luego dije la frase. La técnica de mayor volumen. Concluimos nuestro discurso aumentando gradualmente el volumen de nuestra voz.
Por ejemplo, para concluir, quiero que pienses en el momento más feliz de tu vida. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en ese instante de plenitud? ¿Eras feliz? ¿Estabas sonriendo? ¿Te sentías increíblemente agradecido? Quiero decirte que puedes vivir una enorme cantidad de esos momentos, pero tienes que decidirlo, tienes que ir y conseguirlo. No te quedes a esperar una vida feliz. Haz tu vida feliz ahora. No se trata de la circunstancia, sino de lo que sientes y cómo gestionas lo que sientes. Tú tienes la capacidad y el poder para controlar tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Tú eres el amo, el capitán y señor de tu destino. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Aumento el volumen de mi voz gradualmente a medida que se acerca el cierre. De eso se trata la técnica de mayor volumen. Igualmente, a lo largo de todo nuestro discurso, en el desarrollo, en todo nuestro discurso debemos aumentar la voz y disminuirla. Porque si yo no aumento y disminuyo mi voz a lo largo de mi discurso, ¿qué ocurre? Mi voz es monótona, es como una línea. Imagínate una línea. Si yo durante todo mi discurso estoy hablando con un volumen elevado, mi voz es como una línea, mi voz es monótona. Y si todo el tiempo estoy hablando con un volumen disminuido, mi voz es una línea, es monótona. Por eso, a lo largo de mi discurso siempre tengo que cambiar mi voz. Esta técnica de mayor volumen te explica que en la conclusión, específicamente, puedes determinar que en ese mensaje que tienes de cierre, puedes aumentar la voz gradualmente para generar un efecto emocionante, motivacional, enérgico. La técnica de menor volumen consiste en lo contrario, en disminuir el volumen de tu voz a medida que se acerca el cierre. Por ejemplo, para cerrar el día de hoy, quiero decirte que en la vida te pueden suceder muchas circunstancias, pero no importa lo que ocurra, sino lo que haces con lo que te pasa. No importa esa adversidad, lo importante es tu actitud, porque en ocasiones te puedes caer, pero tú mismo te puedes levantar. Y es que la voluntad humana no conoce límites. Tú tienes un potencial como las estrellas. Solo debes creer en ti y tener confianza en que lo vas a lograr. Y así será, por tu fe y tu determinación. Es momento de creer en ti. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Disminuyo mi voz gradualmente a medida que se acerca el cierre, con la finalidad de dejar un mensaje reflexivo, de pensamiento, incluso emotivo, dependiendo de lo que diga. Tú vas a determinar cuál técnica te conviene según tu caso y según tu gusto, lo que deseas aplicar en ese momento, en esa intervención, y qué es lo que más te conviene. La técnica de la visión. Le muestras al público la visión de un futuro si escuchan y emplean lo que decimos. Por ejemplo, para concluir, quiero que te imagines 5 años en el futuro, viviendo esa vida que siempre has deseado. Quiero decirte que eso es posible, pero debes ser determinado ahora para que lo puedas lograr. Y te aseguro
que lo conseguirás. Muchas gracias por acompañarme. Otro ejemplo. Para concluir, quiero que te imagines en el final de este curso, con todo lo que has aprendido, con todos los resultados, aplicando las técnicas que te he enseñado y logrando el éxito en el escenario. Eso es posible, pero debes trabajar desde este momento y ser perseverante para lograr tus metas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muestras al público la visión de un futuro de lo que pasará si escuchan lo que decimos. La técnica del énfasis. Mencionas los 3 elementos más importantes del discurso de forma reiterativa para hacer énfasis en la idea que deseamos transmitir. Por ejemplo, para concluir, quiero decirte que es importante que nuestro mensaje, nuestra voz y nuestro lenguaje corporal estén relacionados entre sí para que nuestro mensaje sea potenciado y logremos llegar a los corazones y mente de nuestro público. Muchas gracias por acompañarme. Reitero 3 elementos principales de mi discurso. Otro ejemplo, para concluir, es importante tomar previsiones, que gestiones tu tiempo y que te enfoques en una sola tarea. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. La técnica del reto. Retamos al público a tomar una postura, cambiar un punto de vista o ejecutar acciones. Para concluir, es momento de controlar sus vidas, de controlar sus hábitos, de controlar su cuerpo y mente. Y así alcanzarán la gloria en la vida. Muchas gracias por acompañarme. Retas al público a lograr una meta o un objetivo. Para concluir, es importante que sigas el manual de nutrición y te enfoques en tener una vida saludable y verás los grandes beneficios que tendrás en el trabajo y con tu familia. Es momento de cambiar tus hábitos. Es momento de cambiar tu vida. Muchas gracias por acompañarme. El reto es algo que le dices al público para que tome acción sobre un punto de vista determinado. En cambio, la decisión es una propuesta. Se le propone al público tomar una decisión con respecto al contenido del discurso. Por ejemplo, para concluir, ¿seguirás callado y oprimido o dejarás que la voz de tu corazón se escuche? Muchas gracias por acompañarme. Esa es la técnica de la decisión. Es una propuesta. Otro ejemplo, para concluir. ¿Seguirás dejando que tus miedos te dominen y te controlen? ¿O te vas a atrever y hablarás con pasión y elocuencia en ese escenario? Depende de ti. Muchas gracias por acompañarme. La técnica de la moraleja es el mismo ejemplo de la técnica de inicio. Podemos utilizar un cuento, una historia o una moraleja en el cierre, así como lo podemos utilizar en el inicio. Por ejemplo, para concluir, quiero decirte que una vez un niño vio a Miguel Ángel golpear muy fuerte un gran bloque de mármol y le preguntó: Señor, ¿usted por qué golpea tan duro a esa piedra? Miguel Ángel le contestó, lleno de ternura: porque hay un ángel adentro
y le estoy ayudando a salir. Todos nosotros tenemos un ángel llamado sueños que hemos aprisionado. Es momento de liberarlos y crecer exponencialmente. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Cierras tu discurso con una moraleja, una historia, un cuento, una fábula. Historia personal, puedes contar una historia personal en las técnicas de inicio o en la técnica de conclusión. Por ejemplo, para concluir, quiero hablarte de mi propia experiencia personal. Desde que comencé a pagar publicidad en Instagram, mis ventas se triplicaron. He obtenido resultados fenomenales y mi negocio sigue creciendo como nunca antes. Y ese es el poder de invertir dinero en publicidad. Siempre verás los beneficios. Es momento de que tú también te atrevas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Cuentas una historia personal, una experiencia de vida con respecto al discurso que diste. La técnica de la invitación. Invitas al público a realizar una acción. Por ejemplo, para concluir, quiero que al salir de esta conferencia aproveches el tiempo, no lo pierdas. Demuestra tu afecto a tus seres amados, porque quizás mañana sea tarde. Muchas gracias por acompañarme. Una invitación es algo que le dices al público para realizar una acción determinada. Para concluir, te invito a ser constante, a enviar tus asignaciones de forma diaria, para que logres la elocuencia en el arte de hablar en público. Es importante que practiques y este curso te permitirá las herramientas, pero te invito a que te atrevas a grabar los videos, a enviar las asignaciones para que tu crecimiento sea totalmente exponencial. Muchas gracias por acompañarme. Invitas al público a realizar una acción determinada. La técnica del compromiso es una promesa que le realizas al público. Por ejemplo, para concluir, quiero decirte que de este curso saldrás con todas las herramientas para hablar en público y las personas te aplaudirán, porque tendrás la magia de la oratoria en tu corazón y tendrás el poder para expresarte de manera correcta. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Otro ejemplo. Para concluir, quiero decirte que si aplicas todo lo aprendido, tendrás grandes resultados. Muchas gracias. Te comprometes a los resultados, a los logros que el público obtendrá con respecto al tema, al contenido que estás impartiendo. La técnica del agradecimiento. Para concluir, quiero decirles que estoy agradecido con cada uno de ustedes por su perseverancia y constancia en este proceso educativo. Estoy agradecido de compartir esta información valiosa con ustedes. Sé que son excepcionales y juntos lograremos grandes resultados. Gracias por acompañarme. Concluimos con un chiste hecho o dicho gracioso o divertido que cause deleite en el público
pero solamente debemos utilizarlo si tenemos la capacidad humorística. Si usted no es bueno en esto, no lo utilice. La técnica de la analogía. Utilizas una analogía para concluir tu discurso. ¿Y qué es una analogía? Es comparar una situación, un objeto, una persona, una cosa con otra por sus semejanzas y sus diferencias. Por ejemplo, para concluir, quiero decirte que la estructura de un átomo es como la del sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son el planeta girando alrededor de su Sol. Muchas gracias por acompañarme. Puedes comparar lo que quieras por sus semejanzas o diferencias. Por ejemplo, comparar una marca y otra marca. Comparas una marca con otra. Empiezas a describir las semejanzas entre esas dos marcas, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Empiezas a describir que son similares porque son bebidas que tienen gases y que son bebidas que son muy consumidas en el mundo y que tienen un color similar. Esas son las semejanzas. Pero resulta que la Coca-Cola es la que tiene más años y es la más vendida. En cambio, la Pepsi es relativamente más joven que la Coca-Cola. Entonces empiezas a describir las diferencias. Comparas las semejanzas, las diferencias de lo que tú quieras. Pueden ser un producto, un objeto, una situación, un personaje. Eso es una analogía. La técnica de la unificación. Utilizamos varias técnicas al mismo tiempo. Por ejemplo, utilizas la técnica de la dinámica con la técnica de las expresiones al mismo tiempo. En la conclusión, puedes utilizar una, dos o tres técnicas al mismo tiempo en el cierre de tu discurso. Recomiendo que como están comenzando este proceso educativo, utilicen una sola. A medida que avanzan, practican con más técnicas al mismo tiempo. Recordemos los 11 pasos para hablar en público. Primer paso, entrar al escenario. Te ubicas en el punto que tú determines en ese escenario. Luego que te ubicas en tu punto, miras al público, los acaricias con la mirada, tratas de mirarlos a todos en el entrecejo sin intimidarlos. No te quedes mirando a un solo participante porque lo puedes intimidar. La idea es acariciarlo a todos con la mirada. Saludar. Feliz día, feliz tarde, feliz noche. Como tú desees saludar. Hola, bienvenido. Como desees saludar. Luego sigues con la técnica de inicio. La vida será lo que tú quieres que sea. Utilizo una frase. Por ejemplo, yo quiero utilizar de técnica de inicio una frase. Utilizas la frase. Luego dices tu nombre. Mi nombre es Carlos Enrique López Adames. Luego nombre del tema. Y hoy les hablaré sobre los 11 pasos para hablar en público. Luego anuncias la conclusión. Después del desarrollo. Desarrollas tu discurso, los 11 pasos para hablar en público, y anuncias la conclusión. Después de desarrollar tu discurso. Después de decir todos los tópicos de tu discurso, después de desarrollarlo, es que vas a anunciar la conclusión. ¿Cómo la anuncias? Para concluir, para cerrar, para finalizar. Quiero cerrar con este mensaje. Quiero finalizar con estas palabras.
Como tú desees, puedes anunciar la conclusión. Lo importante es hacerlo. Luego utilizas una técnica de conclusión. Utilizas una de las técnicas que te enseñé anteriormente. Puedes utilizar una frase para concluir y luego utilizo la técnica de conclusión y digo la frase. Es momento de creer en ti. Utilizo mi frase en la técnica de conclusión y luego agradezco al público. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y luego recibes los aplausos. Para cerrar la clase del día de hoy, quiero decirte que la técnica de conclusión puede potenciar tu mensaje y que tu mensaje quede grabado en la mente y el corazón de tu público. Pero eso depende de ti, del énfasis que le realices a tu mensaje, de tu capacidad para transmitir un conocimiento y que ese conocimiento se pueda entender. Eso depende de nuestra capacidad como oradores. Y juntos, avanzaremos en esta maravillosa experiencia de 40 días, logrando la excelencia en el momento de hablar en público. Gracias por acompañarme el día de hoy. Procedo con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Levanten la mano de Zoom las personas que desean intervenir. Si usted no tiene una pregunta, lo invito a realizar un comentario de la clase. Por ejemplo, Carlos, me gustó la técnica de la dinámica. Me parece excelente para conectar con las personas. Si usted no tiene una pregunta, lo invito a intervenir, a hablar, a realizar comentarios de la clase, porque eso le permite aprender a usted y a sus compañeros. Ana Velázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas, Hola, Ana. buenas. Yo sí tengo una pregunta y es que a veces, o sea, no noto mucho la diferencia entre la técnica de invitación y la técnica de reto. No sé si me podría explicar como a más profundidad esa técnica, esas dos técnicas. Claro, la del reto es como una imposición, por ejemplo. Para concluir, quiero decirte que debes cambiar tus hábitos, porque si no, tu vida se arruinará. Así que aprovecha cada momento y cambia lo que piensas para que cambies tu vida. Eso es el reto. Te reto a hacer algo. En cambio, la invitación es para concluir. Te invito a aplicar todo lo que te enseñé el día de hoy, todas las técnicas de conclusión, para que logres resultados excepcionales en el escenario. Muchas gracias. Respondí adecuadamente, Ana. Sí, sí, entendí muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Fernando Báez. Fernando. Hola. Hola, buenas noches. Mi Buenas pregunta noches. es la siguiente. ¿Cómo, qué técnica o cómo yo dejo de que se me trabe como la lengua y al momento de utilizar las palabras, como que en público se me olvidan? ¿A qué te refieres? ¿A que se te traba O la sea, lengua o a que se te olvida lo que vas a decir? cuando se me traba la lengua es como, por ejemplo, si quiero decir frase, eh, la frase como que la convierto en otra palabra
como que se me, como si fuera, como, no hay como gago, pero como o en vez de decir frases, se me viene a la mente rápidamente y pongo otra parte. No sé si me entiende. Entiendo, Fernando. En este caso, puedes utilizar diversos ejercicios. Por ejemplo, practicar con los trabalenguas que te suministraremos más adelante en el curso, realizar pausas cada cierto tiempo en tu discurso, pero no pausas tan largas para enfocarte y tratar de pronunciar correctamente lo que quieres decir, crear una estructura de los pasos, por ejemplo. Mi primer paso, lo que voy a decir en la técnica de inicio. Técnica de inicio, pregunta retórica, colocas pregunta retórica. Luego voy a decir mi nombre. ¿Cómo voy a decir mi nombre? Lo colocas. Luego, ¿cómo voy a decir el nombre del tema? Lo escribes. Y empiezas a hilar tu discurso y empiezas a escribir cada tópico. Por ejemplo, el primer tópico de mi discurso será una historia personal en el desarrollo. Colocas historia personal. Luego, el segundo tópico será una estadística. Colocas estadística. Y así creas la estructura de tu discurso siguiendo los pasos. No memorizando el discurso, sino siguiendo un hilo conductor, un orden de ideas y un propósito definido para hablar en público. Lo más importante es el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo para hablar en público? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir? Debes tenerlo claro, debes practicar, debes ensayar para que no ocurran errores. Gracias, Fernando. ¿Respondí adecuadamente? Sí, señor, muchas gracias. Gracias. Yasua Martínez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alisa Aquino y mi pregunta es que yo tengo dislalia. Hay muchas palabras que yo no pronuncio bien y eso es algo que me frena totalmente, que aunque yo me sepa completamente la exposición o lo que voy a decir, ese temor no se me va porque hay palabras que aunque la cambie yo no la pronuncio bien. Por eso debes seguir un objetivo, no memorizar el discurso, sino seguir un objetivo, un orden de ideas y practicar ese orden de ideas o estructura. Me explico. Por ejemplo, yo decido que el primer tópico de mi discurso es una estadística. No me aprendo eso de memoria, sino que yo estudio el contenido de mi discurso y determino. Voy a decir estas estadísticas que aprendí como primer tópico. De segundo tópico cuento mi historia personal. Es determinar el objetivo, no aprendértelo de memoria, sino determinar qué dirás en un momento determinado de tu discurso y practicarlo y ensayarlo. También debes practicar con trabalenguas, debes ensayar y debes atreverte a hablar en público. Ok, gracias. Gracias. Continuamos con Franklin Pereira. Hola, muy buenas tardes, Carlos Enríquez. Una pregunta con respecto, si yo tengo que ejecutar un discurso de aproximadamente entre 15 y 20 minutos, mi inicio del discurso entre los pasos 1 y 6 los puedo ejecutar en un minuto, minuto y medio. Y después el paso número 8 al 11, aproximadamente unos 2 minutos más. Pero el resto de los minutos tengo que desarrollar el discurso en sí. ¿Cómo puedo aprovechar yo todo ese tiempo o qué técnicas nos recomiendas tú que utilicemos dentro del desarrollo del discurso para ahorrar tiempo o si hay alguna dinámica que deberíamos practicar para eso? Tú determinas qué contenido le vas a agregar. Si tienes que cubrir un tiempo, entonces buscas el contenido que te lleva ese tiempo. Por ejemplo, yo sé
que contar este argumento me va a durar unos 3 minutos tratar de explicar esta situación con ejemplos, con anécdotas. Entonces buscas el contenido que se adapte apropiadamente a tu discurso. Y también la forma de diseñar el desarrollo lo veremos más adelante en el curso de oratoria. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un video y un discurso de 1 minuto, siguiendo los pasos 8, 9 y 10. Siguiendo los pasos 8, 9 y 10. Anunciar la conclusión, utilizar una técnica de conclusión y agradecer al público. Esa es la asignación. Es la misma asignación que el día de ayer. Solamente que hoy lo harán con los pasos 8, 9 y 10. ¿Preguntas con respecto a la asignación? Laura Figueroa. Hola, buenas noches, profesor Carlos. La pregunta no es de la asignación, es de la clase. En mi caso, yo trabajo en el área de ventas y si, por ejemplo, yo necesito contactarme con un cliente, no ante un público, sino 2 personas máximo, yo puedo utilizar, básicamente las reuniones son de 30 a 40 minutos, se pueden extender. ¿Qué técnicas debería utilizar yo de todos estos pasos para una reunión, por ejemplo, con un cliente? Tú consideras cómo adaptas el contenido de tu estrategia de ventas a la estructura. Por ejemplo, tú determinas que quizás una frase es lo mejor para conectar con ese cliente. O tú determinas que lo mejor es contar una historia personal con respecto al producto que tú quieres vender. Por ejemplo, contar una historia personal suele tener grandes efectos en la venta. Entonces tú determinas cuál de todas las técnicas te conviene más según sea el caso. Ya, ok, gracias. Gracias, Laura. Gracias. La técnica de la unificación es utilizar al mismo tiempo varias técnicas. Puedes utilizar 1, 2 o más técnicas al mismo tiempo. Repito la asignación. La asignación es realizar un video con un discurso de 1 minuto, anunciando la conclusión, utilizando una técnica de conclusión y en el cierre decir muchas gracias. Anunciar conclusión, técnica de conclusión y decir muchas gracias. 1 minuto en video. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Finalizo la clase. Los felicito a todos por su perseverancia y constancia y los invito a realizar sus asignaciones. Hasta luego. Nos vemos mañana.